En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con este libro de Paolo Prodi sobre la historia del hurto, la historia del robo en el comercio, en la historia del comercio. Pero aquí vamos a concretamente hacer referencia a la posición que adoptan los amigos del comercio, lo que Prodi llama la República Internacional del Dinero, los amigos del comercio, familiarmente, ante las iglesias católica y protestante. Es decir, cuando se produce el cisma en la Iglesia europea, cuando se produce el enfrentamiento entre la reforma protestante y el apostolado católico y romano, ¿qué hacen los amigos del comercio? ¿Optan por una iglesia, optan por otra iglesia? ¿Es más fuerte la inversión en una iglesia que en otra iglesia? Aquí vamos a reflexionar sobre estas cuestiones muy rápidamente, muy brevemente, porque este episodio se refiere a una serie de aspectos que vamos a resolver muy rápidamente, no nos vamos a entretener demasiado con esto. Es cierto que algún escritor ha dicho que una determinada iglesia se equivocó de Dios. Esta es una frase graciosa y ocurrente, pero que en realidad no revela más, sinceramente, que la ignorancia de quien la profiere, de quien la pronuncia, porque en realidad es una frase más o menos graciosa que tiene mérito sobre todo por lo graciosa que resulta, porque más sirve de frase voltairiana que de frase inteligente. De hecho, si hoy día Voltaire viviera, sería un buen presentador de un show televisivo, en realidad. Quiero decir que este tipo de declaraciones o de afirmaciones son voltairianas, no en el sentido noble de la palabra, sino en el sentido publicitario del término. En realidad, y ya adelanto la respuesta, los amigos del comercio no optaron por una iglesia, la católica frente a la protestante, o por otra, la protestante frente a la católica, sino que optaron por las dos. Eso queda muy claro. Es decir, toda la historia de la economía y del comercio demuestra que claramente los amigos del comercio apostaron por las dos iglesias, por las dos, y además lo hicieron a través de una institución que fue cómplice a los tres, el Estado. El Estado, a lo largo sobre todo del siglo XVIII, que es cuando se desarrolla una actividad comercial muy potente, muy poderosa, apuesta por ambas iglesias. Las colaboraciones entre los estados de las diferentes iglesias no dejan de desarrollarse y de desenvolverse, firman pactos y tratados. Durante la Ilustración, los estados de la hispanidad y los estados de la anglosfera sin ningún tipo de problema. Y los amigos del comercio están en todos esos contratos y en todas las salsas. Quiero decir que no hay ninguna civilización que se hubiera equivocado de Dios o que se hubiera equivocado de iglesia. Es decir, los amigos del comercio no se equivocan nunca. Eso debe quedar muy claro. Los amigos del comercio no se equivocan nunca. Se equivocan los intérpretes y se equivocan sobre todo los intelectuales y los escritores, pero no los amigos del comercio. Los amigos del comercio tienen, más que el Papa, el dogma de la infabilidad, no pontificia, sino financiera, porque siempre hay uno de ellos que acierta. Por lo tanto, muchísimo cuidado con minusvalorar todo lo que hacen los amigos del comercio, porque son los más inteligentes de la historia, casi podríamos decir. No siempre los más poderosos, pero sí con frecuencia los más inteligentes. Y ahora un breve inciso, simplemente no para añadir publicidad, sino para añadir una nota informativa. Y es que el 10 de octubre, el próximo 10 de octubre, jueves de este año, 2024, estaremos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, donde tendrá lugar una intervención promovida por el área de Derecho Mercantil a través de la persona responsable, la profesora Cristina Escribano Gamir, y hablaremos allí sobre un tema que tiene que ver con esta sesión, y por eso lo menciono aquí, no por otro motivo, y es qué nos dicen Cervantes y el Quijote sobre el dinero y sobre el comercio. Y plantearemos una cuestión que es el hilo fundamental de la serie de intervenciones que hemos hecho en torno al libro de Prodi y a muchas otras cuestiones anteriores al libro de Paolo Prodi, y es si a lo largo del siglo XXI el derecho mercantil puede imponerse al derecho civil y con qué consecuencias. Naturalmente esta es una reflexión que pueden responder mucho mejor que yo los especialistas en ciencias jurídicas, los especialistas en derecho,
Pero naturalmente es una pregunta que yo sé que ellos con frecuencia se han hecho esta pregunta. De hecho, el propio Paolo Prodi se hace esta pregunta más o menos directamente, más o menos indirectamente a lo largo de este libro que aquí comentamos, y la cuestión sobre la que hay que reflexionar es esa, es decir, hasta qué punto el derecho mercantil se puede imponer al derecho civil a través del Estado, sin el Estado o incluso contra el Estado. ¿Qué nos dice la literatura sobre estas cuestiones? Y en particular, ¿qué es lo que nos dice en determinadas obras cervantinas sobre este asunto, como es el caso del Quijote en particular en algunos episodios, porque el Quijote dice mucho sobre el dinero y dice mucho sobre el comercio, y rebasa más allá de las posibilidades que permite una hora de intervención o 45 minutos de intervención. Naturalmente hay que tener en cuenta también qué es lo que ocurre en novelas ejemplares como Rinconete y Cortadillo, donde la relación entre iglesia, comercio y delincuencia organizada es particularmente relevante. Por lo tanto, insisto, el 10 de octubre, jueves de este año, estaremos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, bajo la jurisprudencia, nunca mejor dicho, de la profesora María Cristina Escribano Gamir y el área de Derecho Mercantil para tratar de estos asuntos. Pero aquí en particular vamos a responder a la cuestión que también plantea Prodi sin formularla de este modo, y es qué posición adoptan los amigos del comercio frente al cisma religioso, es decir, frente a la Iglesia católica y frente a la Iglesia protestante o a las iglesias protestantes, porque en el protestantismo hay muchas sectas, orientaciones y realizaciones del sentimiento religioso, a diferencia de lo que ocurre en el catolicismo. ¿Y cuáles son los desenlaces más relevantes desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico? Naturalmente no podremos entrar en muchos detalles, pero sí vamos a apuntar algunos de ellos que son capitales. Evidentemente, el concepto de hurto, el concepto de robo, la forma de robar, la forma de hurtar a lo largo de la historia del comercio ha cambiado sustancialmente, funcionalmente, pero también ha cambiado sobre todo legalmente. No tiene la misma punición jurídica el robo que se efectúa pues en el siglo X antes de nuestra era, que los robos que tienen lugar pues en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco, en la Edad Contemporánea o en el siglo XXI. Naturalmente todo esto es objeto de una legislación muy diferente que ha ido cambiando con el tiempo a medida que cambian las ideologías y con frecuencia con efectos bastante retardados. Las leyes suelen tener efectos muy retardados, no diré retrospectivos en su aplicación, que también, pero sobre todo efectos muy retardados. Lo que sí se manifiesta a lo largo del siglo XVIII, que es cuando los amigos del comercio toman posiciones empoderadas, posiciones muy firmes, bajo el amparo legal del aparato estatal, del aparato burocrático y ejecutivo y punitivo del Estado, es que los amigos del comercio, insisto, apuestan por ambas iglesias, es decir, no dicen que no a ninguna, es decir, que lo que nos lleva a la conclusión clarísima de que los amigos del comercio no solo no tienen ideología, porque tienen dinero, la ideología es la emoción de los pobres, sino que los amigos del comercio tampoco tienen Dios. Los amigos del comercio tienen inversiones y tienen intereses, pero no tienen fe, tienen razón. Es decir, que apuestan básicamente por el racionalismo financiero, no por la fe en las finanzas, de tal modo que esto es, por otro lado, muy contrario al protestantismo, porque el protestantismo antepone la fe a la razón. Sin embargo, los amigos del comercio no anteponen la confianza a la seguridad. Es decir, ustedes si van a un banco, no vale que le digan al banco, yo banco te doy mi palabra de que te voy a pagar la hipoteca. Al banco le importa un bledo tu palabra. Al banco lo que le interesa al banco es que se firme una documentación en virtud de la cual, de no cumplirse esa documentación, el banco tiene derechos perfectamente legítimos a quedarse con tu dinero, con tu casa y con tu nómina, incluso si la tienes. Por lo tanto, la cuestión que fundamenta el dinero no es tanto el pacto entre caballeros, que tiene más bien que ver con los fueros y con la palabra de personas que organizan su vida financiera al margen del Estado o en condiciones previas a la configuración de los Estados, cuanto con una estructura política, estatal y financiera que
se articula documentalmente, legislativamente y, por supuesto, punitivamente. A través de un derecho mercantil, indudablemente, pero en conexiones con un derecho civil y con un derecho penal también. Lo cierto es que, y cito a Prodi, la tesis que propongo, dice Prodi ahora, en ese epígrafe, para el debate es que tras la fractura religiosa, es decir, tras el cisma, el nacimiento de la Reforma, la Europa de los mercaderes y de los banqueros se esfuerza por mantener y desarrollar, más allá de las barreras confesionales, es decir, más allá de las diferencias religiosas, la vida de la República Internacional del Dinero. Esta es una expresión que debemos a Paolo Prodi, lo que yo llamo los amigos del comercio. Paolo Prodi lo llama de manera más sofisticada la República Internacional del Dinero, dotándola de su propio aliento, su ideología y estructura normativa, su derecho y su ética de valor universal. Claro, Prodi atribuye al mercado unas leyes inmanentes, unas leyes casi diríamos metafísicas, es decir, unas propiedades internas que funcionan no al margen de los mercaderes, de los amigos del comercio, de todos los agentes que forman parte de ello, pero que sí tiene, de alguna manera, una legislación interna que, si se quebranta, de alguna manera alguien interviene para castigar de un modo u otro al que hace la violación, la trampa, el robo, el hurto, la falta o el pecado. Adóptese la perspectiva que se quiera. Eso es lo que considera Prodi, que si se traicionan por una u otra razón las normas del mercado, las leyes que son inmanentes a la propia estructura del mercado, el propio mercado se las arreglará inmanentemente, como si tuviera una conciencia propia, para castigar al tramposo, para castigar al que transgrede las leyes del mercado. A mí esto me parece un tanto metafísico, me parece un tanto idealista, me parece un tanto fideísta, es decir, me parece muy católico. Me parece muy católico, es decir, es suponer que hay una entidad dentro del mercado que, si alguien hace trampas en el juego mercantil, si hace alguien trampas en ese ejercicio mercantil, el propio mercado lo castiga. A mí esto me parece muy metafísico, sinceramente lo veo muy metafísico. Francamente lo veo muy metafísico, lo veo muy católico, en el estricto sentido de la palabra. Pero Prodi habla, sobre todo desde una perspectiva muy católica. Prodi claramente se nota en todo lo que escribe que con el protestantismo no tiene nada que ver, tiene un pensamiento profundamente católico, y desde él interpreta el funcionamiento del mercado, y de alguna manera considera que hay algo dentro del mercado que de un modo u otro castiga a quien hace trampas en el juego mercantil. Y Prodi considera que es el intento más soberbio de la Europa de la primera globalización, la República Europea, que encuentra en Voltaire su mayor rapsoda. A mí esto de descender a Voltaire como el portavoz de quienes mejor interpretan en el siglo XVIII el funcionamiento de los amigos del comercio, me parece una despresurización de la cabina intelectual, por así decirlo, pero amén. Y entonces cita Prodi a Voltaire, en un párrafo de Voltaire que a mí me parece, ya digo que para mí Voltaire es como si fuera un presentador de un show televisivo, o sea, el pensamiento voltairiano me parece un pensamiento cómico, gracioso, chistoso, superficial, pero en realidad no he visto nunca la originalidad del voltairianismo, para nada, ni tampoco la profundidad del pensamiento voltairiano, es decir, es una cosa completamente chistosa, lúdica, es como alguien que está siempre fuera de contexto, realmente, ¿no? Y que causa gracia precisamente por eso, por estar fuera de contexto. Como escribió el filósofo francés Voltaire hacia 1740 en sus observaciones sobre la historia o reflexiones sobre la historia, un nuevo sistema político se habría formado en los siglos de la Edad Moderna, a partir de la conquista de Constantinopla, el descubrimiento de América y la primera globalización. Bueno, pero esto no es decir nada, esto es como decir que un nuevo sistema político se ha formado en el siglo XXI a partir del año 2000. Bien, esto es una tautología completa. Entonces se cogen una serie de acontecimientos históricos que hayan sido relevantes, por la razón que sea, el derrumbe de las Torres Gemelas, el cambio de dígito en el milenio o cualquier otra película, y se dice que eso ha supuesto un cambio histórico. Esto en principio es demasiado simple,
es demasiado simple. Y entonces cita un párrafo de Voltaire que es como si lo hubiera escrito George Steiner o alguien así, o sea, es un cúmulo de obviedades, y dirán, bueno, cúmulo de obviedades parecen hoy, pero en su época no lo eran. Bueno, en su época no lo eran para el que se sorprende todos los días de descubrir un Mediterráneo, pero si alguien pretende ver originalidad en esto, no sé, que venga Montesquieu y lo diga, porque a mí... Cito a Voltaire, citado por Prodi. La Europa cristiana se convirtió en una suerte de república inmensa donde el equilibrio de poderes se estableció mejor que en la antigua Grecia. ¿O no? Una perpetua correspondencia unía todas sus partes, pese a las guerras que la ambición de los reyes suscitó e incluso pese a las guerras de religión más destructivas aún. Las artes, que son la gloria de los estados, han alcanzado cotas que Grecia y Roma jamás conocieron. ¿O no? Porque si el siglo XVIII fue un siglo de artes, madre mía, todo nos concierne, todo nos está destinado. El dinero, gracias al cual comemos, nuestros muebles, nuestras necesidades, nuestros nuevos placeres, todo nos recuerda a diario que América y las Indias orientales, y en consecuencia cualquier rincón del mundo entero, están unidas desde hace unos 2 siglos y medio gracias a nuestros industriosos padres. No, perdón, señor Voltaire, gracias a su industrioso padre de usted, no, gracias a la corona de Castilla, que fue la que cruzó el Atlántico con éxito y volvió, pero usted no tiene nada que ver con esto. No podemos dar un solo paso, concluye la cita de Voltaire, sin advertir el cambio que desde entonces se ha producido en el mundo. O sea, este descubrió ese día que se levantó un Mediterráneo y lo cuenta, ¿no? Sinceramente, a mí me parece que esta cita es conceder una extraordinaria importancia que está fuera de lugar a una obviedad que es un tópico y un lugar común que no revela absolutamente nada. Yo creo que, sinceramente, esta cita de Voltaire en el libro de Prodi es el punto más bajo alcanzado en este libro de Prodi, que por otro lado es muy bueno, es muy valioso el libro, pero en realidad yo no sé qué pinta aquí Voltaire. O sea, es que podía haber citado, no sé, a la Celestina, por ejemplo, o a Lucio en el Asno de Oro de Apuleyo. Es decir, esto realmente no... esto es un elemento decorativo en las citas bibliográficas. De hecho, el propio Prodi a Voltaire lo califica de rapsoda, con lo cual no sé hasta qué punto es probable que Prodi esté incluso ironizando muy volterianamente con este tema. Yo aquí tengo también mis dudas y mis reservas. Prodi, Paolo Prodi, es un autor demasiado inteligente como para suponer que aquí Voltaire dice algo inteligente, aquí o en cualquier parte, sinceramente. Por eso tengo mis reservas. Yo creo que aquí es posible que Prodi también esté ironizando, en cierto modo. Insisto que Prodi es demasiado inteligente como para suponer que Voltaire es demasiado inteligente. Pero bueno, tengo mis reservas también. De un modo u otro, el siglo XVIII fue el siglo más absolutista de la historia. El siglo XVIII, con el presunto imperialismo francés emergente, en condiciones de emergencia, fue mucho más absolutista, mucho más terriblemente absolutista que el siglo XVII español, pero tiene otra fama histórica. De hecho, por ser precisamente tan absolutista, desencadenó tan violentamente las consecuencias de la Revolución Francesa. Es decir, las crueldades que el absolutismo francés del siglo XVIII provocó, indudablemente justificaron para muchas personas el estallido de la Revolución Francesa, que fue algo inconcebible en España. Es decir, en España no se conoció jamás la represión que el absolutismo monárquico francés ejerció a lo largo del siglo XVIII sobre la población. Es decir, y de hecho en España jamás se dio nunca una violencia como la de la Revolución Francesa, una violencia tan intensa y tan condensada, porque la represión sobre el pueblo no fue tan descomunal ni tan violenta como la que se ejerció por parte de la monarquía absolutista francesa durante siglos, vamos, desde Luis XIV hasta el último de los Luises, el XVI. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo del siglo XVIII, que fue el siglo más absolutista de la historia y más despótico de la historia, el Estado controla la economía absolutamente, y además lo hace de una forma terrible y feroz. El control de la economía doméstica y el control de la economía estatal. Y cito aquí a Prodi en algo muy importante. Dice Prodi, en esencia,
El nacimiento y la difusión universal del concepto de economía pública en la segunda mitad del siglo XVIII representa el reconocimiento de ese fracaso de la economía de mercado autogestionada, es decir, el mercado no fue capaz. Los amigos del comercio en el siglo XVIII pactaron con la Iglesia, con la protestante y con la católica, y también con el Estado, pero no fueron capaces de ganarle el pulso al Estado. Sí fueron capaces de ganarle el pulso a la Iglesia, pero a través del brazo del Estado, no a través de una musculación propia. Claro, desde el siglo XVIII los amigos del comercio tienen como finalidad la hegemonía de todo el mercado, pasando por encima del Estado. Pero el siglo XVIII fue un obstáculo estatal, un obstáculo político de primera categoría frente a las ambiciones, los objetivos y los poderes del comercio. El protagonista será cada vez más el Estado, sobre todo a lo largo del siglo XVIII y también del XIX, pero a lo largo del XX ya el Estado empieza a flaquear poderosamente, y en el XXI ya indudablemente triunfan los amigos del comercio, triunfa la República Internacional del Dinero. Cito a Proddi, fíjense en esto. La grandiosa obra de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones, claro, es sumamente importante para el desarrollo de la economía moderna, según la opinión unánime de historiadores y economistas, tiene un enorme éxito porque ofrece a la República Internacional del Dinero una síntesis, una fundamentación ideológica para enfrentarse al intrusismo de la política estatal en el mercado. La nueva ciencia económica suplanta la ética como ideología universalista, si bien se revela igual de impotente en la nueva situación dominada por los estados nacionales y los imperios. Es decir que, fíjense ustedes, fíjense en el título de la obra de Smith, la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones habla de la riqueza de los estados, en tanto ya que un concepto prerromántico del estado como nación, pero no habla de la riqueza de los amigos del comercio, habla de la riqueza de los estados, de la riqueza de las naciones, pero no de la riqueza de la República Internacional del Dinero, y es que no es lo mismo que los ricos sean los amigos del dinero a que los ricos sean los estados o quienes gestionan los estados. Son dos conceptos de riqueza completamente diferentes. ¿Quién es el dueño del dinero? ¿El Estado o los amigos del comercio? ¿Quiénes son los dueños del dinero? ¿La Unión Soviética o las oligarquías financieras internacionales de la Europa Occidental o de la Organización Atlántica o de China? ¿Quiénes son? No es lo mismo. Hoy es al revés. Hoy los dueños del dinero son los amigos del comercio y el Estado administra lo que puede, pero el Estado está totalmente endeudado en manos de las operaciones que ejecutan los amigos del comercio, que ni siquiera sabemos quiénes son exactamente. No se sabe quiénes son. Pero en el siglo XVIII se sabía más nítidamente quiénes eran y pactaban naturalmente con el Estado, pero subordinándose al Estado. Adam Smith habla de la riqueza de las naciones, pero no de la riqueza de los amigos del comercio. Son cuestiones completamente diferentes, muy, muy diferentes realmente, y que delatan claramente quién tiene el poder. El Estado nacional, nacionalista, pensemos en la emergente Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX, en Italia, pensemos en las colonias británicas que van a dar lugar a los Estados Unidos, etcétera, 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 con una democracia donde el ser humano de raza negra es tratado peor que los animales, del mismo modo que la Alemania nazi tratará después a todos aquellos seres humanos a los que no considere dentro de sus aberrantes ideas miembros o pertenecientes a una raza aria, también inventada por ellos, etcétera, etcétera. Sea como fuere, el derecho mercantil comienza a adquirir un protagonismo cada vez más potente, cada vez más poderoso. Y cito a Proddi de nuevo, ciertamente la crisis y las incertidumbres del derecho mercantil en la era de la globalización han impulsado en las últimas décadas una investigación profunda sobre las normas consuetudinarias y mercantiles en la época anterior a las codificaciones modernas. Es decir, que el derecho mercantil es obra del Estado. El derecho mercantil fue obra del Estado en la Edad Moderna, a partir de prácticas mercantiles de la Edad Media, y en la Edad Contemporánea. Pero es que en el siglo XXI el derecho mercantil ya es el derecho de los mercaderes más que el derecho del Estado. El derecho mercantil tiende a ser el derecho que el comercio exige al Estado que asuma.
como si fuera propio del Estado, cuando en realidad tienen una elaboración cada día más dominada, mayormente dominada por los amigos del comercio que por la propia democracia, en definitiva. Y advierte aquí, bueno, pues la obra de Gerard de Malines, la Lex Mercatoria, se llamó apologéticamente así para reivindicar su originalidad y organicidad frente a las intrusiones del Estado. Y cuando Johann Marquardt lo formaliza como Jus Mercatorum, precisamente para hacer frente al ataque de la legislación positiva del Estado tras el nacimiento del nuevo derecho mercantil, pues conoce un desarrollo superior. Lo cierto es que, cito a Prodi de nuevo, el derecho civil pierde cada vez más importancia. Esto lo dice en la página 337. El derecho civil pierde cada vez más importancia. Y yo me pregunto, ¿no ha dejado de perderla? ¿La perderá definitivamente a lo largo del siglo XXI? Eso, los doctores tienen la jurisprudencia que sabrán responder a esta cuestión. Lo cierto es que el Estado ilustrado es el más despótico de todos los estados que se han conocido históricamente. El Estado dieciochesco, el Estado de la Ilustración, se esforzó, dice Prodi, por intervenir en la vida económica y en el mercado, al comienzo de forma episódica y luego gradualmente de forma cada vez más sistemática en el curso de los 2 siglos siguientes, tanto defendiendo las reglas como lo legítimo y defendiendo también lo ilegítimo. Claro, si resulta que hablamos del hurto como alguien que hace trampas en la gestión del mercado o en las operaciones mercantiles, y resulta que el Estado es uno de los tramposos que intervienen haciendo trampas en la gestión del comercio, entonces, claro, el último que salga que apague la luz. Vamos a ver, si resulta que el Estado, que debe ser un árbitro en las operaciones mercantiles, es un tramposo en el ejercicio de las actividades mercantiles, ¿qué nos queda? Claro, esto es lo que dicen los amigos del comercio en algún momento dado. Dicen, bueno, es que el Estado nos roba a los amigos del comercio, el Estado nos impone fiscalizaciones, el Estado nos impone impuestos excesivos. Lo que debemos hacer para evitar este tipo de cosas es suprimir el Estado. Entonces, claro, por ese camino evolucionamos hacia el anarcocapitalismo, es decir, suprimimos el Estado para liberar el comercio. Es una opción y muchas personas defienden esta opción. Frente a ellos hay otros que defienden la opción que estatalmente exige que el Estado intervenga absolutamente en todos los aspectos, y tenemos el modelo de China, por ejemplo. Entonces, en estos debates, pues unas personas optan por una opción, otras personas optan por otra opción, otras personas optan por opciones intermedias, y otras leen mucho pero no entienden nada de lo que leen. Bien, no hay ningún problema. Ya advierto que mi posición en este punto no es la posición del que toma partido por una opción u otra, pues el hecho de que alguien como yo tome partido por la opción A, B o C es totalmente irrelevante, sino que mi planteamiento es tratar de conocer cómo funciona el orden operatorio de la época en la que vivo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de sobrevivir haciéndome compatible con la época que vivo. Es decir, que mi actitud no es la del militante, que trata de tomar una posición para enfrentarse a otra posición. No es la actitud de alguien que trata de discutir por discutir. De hecho, yo no intervengo en ningún tipo de polémicas y me traen completamente al pairo ese tipo de cosas, son irrelevantes para mí. Mi objetivo básicamente es utilizar el conocimiento, insisto, redundantemente, utilizar el conocimiento para, redundantemente lo digo, conocer el mundo en el que me toca vivir y saber no tanto qué opciones debo suscribir o qué ideologías debo defender, cuanto saber cómo se mueve la realidad y cómo puedo sobrevivir en el mundo que me toca vivir. Es decir, que el hecho de que yo tome partido por A o por B es totalmente irrelevante, y por esa razón no tomo ningún partido ni por A ni por B, porque es completamente irrelevante. Es decir, el partido que tomo, lo tomo en nombre de un conocimiento que me permitirá sobrevivir, porque de esa manera puedo saber por dónde vienen las tormentas y cuándo procede que uno se ponga cubierto o que salga de caza. En definitiva, es que lo que no tiene sentido es perder la vida en enfrentamientos y en debates y en defensas de causas que no nos conducen a ninguna parte, cuando lo más importante es sobrevivir a las adversidades. El conocimiento tiene como finalidad, sobre todo, permitir al ser humano sobrevivir a las adversidades y no inscribirse en guerras que no conducen absolutamente a ninguna parte, más que a la destrucción. Claro, este tipo de actitudes
revelan sobre todo una absoluta desconfianza hacia cualquier causa que trate gregariamente de movilizar al ser humano para enfrentarlo con su vecino, porque realmente no tengo ninguna fe en el enfrentamiento personal, el enfrentamiento colectivo no conduce a ninguna parte, conduce simplemente a un desgaste y a una muerte prematura, a un desgaste prematuro, eso no tiene ningún sentido. El conocimiento no se inventó para enfrentar a la gente, el conocimiento se desarrolla para que el ser humano pueda sobrevivir a las condiciones con las que su vida tiene que enfrentarse por razones históricas, por razones geográficas y por razones políticas. Pero el conocimiento no tiene como finalidad enfrentar a la gente. Y no soy erasmista en este punto, Erasmo me la suda completamente. No soy erasmista en este punto ni ninguna otra cosa. Simplemente el conocimiento está al servicio de la supervivencia y de las posibilidades que exigen al ser humano hacerse compatible con la realidad para sobrevivir. No se puede utilizar el conocimiento útilmente para enfrentarse al prójimo, porque esto es completamente absurdo. Es decir, para eso ya están Internet y los debates de Internet en los que la gente cree que discute con otros cuando en realidad está discutiendo con entidades robóticas gestionadas en granjas de bots y cosas por el estilo para difundir chorradas y memeces. Eso se lo dejo a los comentaristas de Internet y a la gente que vive en un tercer mundo semántico. El conocimiento exige al ser humano controlar el mundo en el que vive, no tanto para enfrentarse a los demás seres humanos y tomar partido respecto de unas causas contra otras, sino simplemente para conocer el terreno que pisa y sobrevivir en él. Y este es, en síntesis, el lema fundamental y la esencia fundamental de mi sistema de pensamiento. Si alguien hace un uso distinto de este criterio, es bajo su responsabilidad, no bajo la mía, desde luego. Advierte Prodi, y este párrafo hay que citarlo íntegramente, la justicia del príncipe, es decir, del mandatario, del rey absolutista en el caso del siglo XVIII o de los gobiernos actuales en el caso del siglo XXI, la justicia del príncipe siempre reclamó el castigo de los grandes delitos y de los hurtos tradicionales. Pero el mercado, esto es otra cuestión ya, dejemos ahora el derecho penal de los estados, vamos al derecho mercantil del comercio, pero el mercado fue siempre la sede privilegiada de lo que la historiografía ha llamado en las últimas décadas el sector de lo infrajudicial, como si el mercado tuviera leyes apartes, que no fueran fácilmente codificables por las leyes del Estado. Aunque la expresión no sea del todo adecuada, porque sería más exacto hablar de justicia paralela. Bueno, yo dejo a Prodi usar sus términos libremente. Es decir, un conjunto de verdaderos tribunales mercantiles, tribunales de arbitraje vinculados a las grandes ferias y a los pequeños mercados, a los gremios de artes y oficios, foros en los que al margen de los tribunales ordinarios se definen situaciones concretas y se comprueba si se ha producido o no un perjuicio y cómo debe procederse con vistas a su reparación. Claro, pero esto es una justicia paralela. ¿Caben justicias paralelas en los estados modernos? El proceso de despojar de poder a estos autoproclamados sistemas judiciales se prolongará todavía algunos siglos, pero ya es visible, naturalmente, las cronologías y geografías divergen en función del peso real del poder político. Al comienzo de la Edad Moderna esto ya es visible. Pero claro, imagínense ustedes que hubiera tribunales paralelos respecto a los conflictos sociales, vecinales, comunales, regionales, pues claro, no habría un Estado, habría señores feudales, habría comunidades autónomas de un gobierno central. No solo se multiplican las leyes, prosigue Prodi, las ordenanzas políticas y mercantiles que regulan los mercados y los intercambios de forma cada vez más detallada, sino que también nacen los grandes tribunales de justicia. ¿Qué son los grandes tribunales de justicia? ¿No? Los tribunales supremos de los estados, eso es lo que son, ¿vale? En cuya esfera convergen progresivamente todos los procedimientos de cierta importancia económica y mercantil, ¿vale? ¿Y qué ocurre si los grandes tribunales de justicia hacen trampas a la hora de interpretar lo que ocurre en el derecho mercantil? Eso es lo que se pregunta Prodi. ¿Qué ocurre si el juez es un tramposo? Pues que no hay justicia. Y que, siguiendo la nomenclatura del propio Prodi, las propias leyes internas e inmanentes del mercado, como si dispusieran de conciencia y voluntad propia, castigarán a ese juez y a los subsiguientes infractores que, en complicidad con ese juez, transgreden, violan y quebrantan las leyes del mercado. Pero esto es como suponer que Dios hará justicia, o que el Dios del mercado
el dios del mercado, el dios del comercio, un Mercurio o quien fuera, ¿verdad?, hará justicia. Esto me parece muy metafísico y me parece confiar más en la esperanza que en el poder ejecutivo del mercado. Sea como fuere, tenemos tres elementos todavía presentes en el siglo XVIII y hoy. La Iglesia, las iglesias ya, no solo católica, sino también la protestante con todas sus sectas, el Estado, los diferentes estados, cada uno con sus propias leyes y nomenclaturas, y la República Internacional del Dinero, los amigos del comercio. Claro, estos son tres elementos que van a estar constantemente peleando por el monopolio del poder financiero. Claro, cita Prodi a un personaje, bueno, personaje no, una figura histórica, que es todo un personaje, de 1441 en este contexto, que es Juan de Capistrán, que escribe este señor un tratado universal del derecho, en definitiva, un tratado universal de leyes. Y este hombre, en un momento dado, pronuncia una obviedad, este señor, una obviedad completa, que ya forma parte, que seguro que la tomó del pensamiento de los antiguos griegos. Dice este señor: de poco sirve la ley en una ciudad, en una polis, en un estado, si no hay quien la cumpla. Claro, bueno, esto es una obviedad. Esto es una obviedad completa. Pero ¿esto por qué lo dice? Lo dice por la impotencia del poder eclesiástico. Es decir, la Iglesia puede decir lo que quiera, pero no surte ya ningún efecto más allá de la moral, que como el Estado no refrende desde un punto de vista del derecho penal, es totalmente irrelevante. Claro, aquí lo que se advierte es, y lo cita Prodi después, la Iglesia no puede ser gobernada solo mediante la teología. Nótese la insuficiencia de la moral para controlar el mundo, ¿eh? A pesar de lo fuerte que es la moral en el control del mundo, la moralidad es en lo que en definitiva confía el protestantismo, es decir, inyectar moralmente a un ser humano un imperativo categórico, en virtud del cual ese ser humano no sepa hacer otra cosa más que responder a ese imperativo, que es el imperativo kantiano, el imperativo del pensamiento kantiano, el imperativo categórico kantiano. Es decir, que el ser humano piense de una manera absolutamente monolítica y absolutamente fanática, y que no pueda cuestionar de ningún modo esa forma de pensar. Eso es el imperativo categórico, eso es el germen de sociedades como el nazismo, por ejemplo. La Iglesia no puede gobernarse solo mediante la teología, se necesitan cada vez más juristas y expertos en derecho para gobernar el mundo. Es lo que sostiene Prodi en la página 343. O sea que imagínense ustedes qué hacemos en este mundo los que interpretamos literatura. Madre mía, huir, ¿no?, realmente. Claro, Prodi sostiene una y otra vez que el mayor hurto que se puede cometer es el que cometen los enemigos del comercio. Y para Prodi los enemigos del comercio son los que hacen trampa en el ejercicio de las relaciones comerciales. Ya hemos dicho que para Antonio Escotado los enemigos del comercio son los que prohíben el comercio, es decir, los que Escotado llama comunistas. Para Escotado los enemigos del comercio son los que prohíben el comercio, y a los que prohíben el comercio Escotado les da el nombre de comunistas. No digo más. No entro en más detalles, para eso véanse las sesiones de los 3 vídeos que he dedicado a Antonio Escotado, cuando vivía Antonio Escotado. Si los tuviera que hacer hoy, los haría de forma diferente. Pero para Prodi, los enemigos del comercio no son los que prohíben el comercio, sino que son los que, ejerciendo el comercio, hacen trampas en el comercio, los que prevarican judicialmente con las leyes del derecho mercantil u otras leyes que atañen al comercio. Claro, es que no es lo mismo ser un comunista que ser un tramposo. No voy a desarrollar esta dicotomía aquí ahora mismo. Lo que quiero decir es que no es lo mismo que prohibir el comercio que hacer trampas en el ejercicio del comercio. No es lo mismo, lo uno que lo otro. No es lo mismo ser un comunista que ser un tramposo, y no quiero convertir esto en un chiste, ni mucho menos. Si otros lo hacen, sea suya la responsabilidad, no mía. Pero, dice Prodi, en lo que respecta a nuestro problema en particular, el nuevo concepto y la práctica de hurto, el hurto como transgresión de las leyes del comercio, resulta especialmente interesante observar que el hurto como violación de las reglas del mercado adquiere la apariencia de un tercer género, situado entre el derecho civil y el nuevo derecho penal, formando así la columna vertebral del nuevo derecho mercantil. Es decir, para Prodi el derecho mercantil debe objetivar,
las leyes inmanentes del mercado, en virtud de las cuales ese mercado, cuando resulta transgredido, violado por alguno de sus miembros, es decir, por alguno de los amigos del comercio, esas leyes deben castigar al tramposo, deben castigar al que ha hecho trampas en el ejercicio del mercado, al que ha faltado a la fe y a la razón económica, a la razón comercial, a la razón mercantil. Ese es el objetivo de Prodi, que eso, como digo, es un objetivo muy católico, es un objetivo que seculariza el pecado del robo, o el robo como pecado, en definitiva. Y, claro, señala los tres elementos de nuevo. En realidad, concluye Prodi en esta cita, el proceso es mucho más complejo y se trata de una ósmosis, de una simbiosis, de una filtración mutua, en la que el Estado no solo asume las tareas que antes correspondían a la Iglesia, es decir, Prodi concibe el Estado como un heredero de la Iglesia. Es decir, Prodi concibe que la ley tiene una genealogía religiosa. No se logra desprender de esa formación católica que tiene. Tiene una genealogía profundamente católica. Es decir, Prodi considera que, en definitiva, el Papa es un heredero del emperador romano. Y de hecho así ha sido históricamente. Es decir, si el Imperio Romano de Occidente no hubiera caído como cayó, y Roma no hubiera estado en el centro de esa geografía del Imperio Romano de Occidente, el Papa no habría tenido el poder que genealógicamente tuvo como un jefe de Estado que representó lo que quedó del Imperio Romano. De hecho, el Vaticano es hoy todavía el principal resto del Imperio Romano. Lo que queda del Imperio Romano es el Estado de la Ciudad del Vaticano, todavía, realmente. Y eso tiene una genealogía histórica de la cual el propio Paolo Prodi participa claramente. Es decir, el Estado no solo asume las tareas que antes correspondían a la Iglesia o al mercado, sino que también recibe la impronta de una y de otro. Las iglesias y el mercado necesitan cada vez más al Estado, exigen su presencia en la nueva sociedad cambiante y asimismo proponen los nuevos contenidos de la política. Sí, esto era antes, esto era en el siglo XVIII, todavía en el siglo XIX, algo en el siglo XX. Hoy día el mercado no necesita para nada ni a la Iglesia ni al Estado. Y de hecho a la Iglesia la ignora completamente, solo la rentabiliza como puede rentabilizar la moral de cualquier grupo más o menos fanatizado por sus ideas. Y al Estado lo tiene en un puño. Al Estado lo tiene lo mismo que el magistral de la regenta tenía al obispo de Vetusta, Camoirán, en un puño, completamente. El comercio hace del Estado lo que quiere, absolutamente, lo que quiere. Y al Estado no le queda más remedio que aceptarlo, porque el Estado está absolutamente endeudado, en manos de la República Internacional del Dinero o en manos de los amigos del comercio. Por lo tanto, al Estado le conviene mucho y muy bien mantener una buena relación con los amigos del comercio, indudablemente. Porque es que sin los amigos del comercio, es que sinceramente no podemos vivir. Por lo tanto, tampoco podemos considerar a los amigos del comercio como si fueran nuestros enemigos, porque esto es absurdo completamente. Y en ese sentido me parece muy razonable el planteamiento de Prodi de considerar que si los amigos del comercio no hacen trampas en el ejercicio de las actividades comerciales, todo va mucho mejor para todos. Tanto los amigos del comercio no son nuestros enemigos son los que hacen trampas en cualesquiera operaciones que llevemos a cabo, desde la interpretación de la literatura hasta la compraventa de una vivienda. Esos son los problemáticos, en definitiva. Otra esfera la constituyen los que prohíben el comercio, eso ya es otra cuestión. Pero es que el comercio, en realidad, no se prohíbe nunca. El comercio se prohíbe a un determinado sector de la población, pero que un grupo humano prohíba el comercio a otros no quiere decir que ese grupo humano no se reserve las competencias para comercializar con lo que estime oportuno desde el punto de vista del poder político que ostenta, representa o al cual puede acceder, que fue lo que ocurrió con la Unión Soviética y es lo que ocurre con el Estado chino. Que el Estado no le permita a usted ejercer el comercio no quiere decir que el Estado no ejerza el comercio dentro de las posibilidades que el Estado sea capaz de llevar a cabo. Son cuestiones muy diferentes, por lo tanto, considerar que el comercio se prohíbe hasta cierto punto puede ser apostar por una ilusión interpretativa, en definitiva. Pero esto ya sería debate de otra sesión de vídeo, de otra cuestión. Es cierto que la Iglesia ha tenido siempre un doble rasero, y el propio Prodi, católico, iba a decir, bueno, como el Marqués de Bradomín, ¿no? El Marqués de Bradomín decía que era un don Juan feo, católico y sentimental, no tiene nada que ver con esto. Prodi es católico y dejemos lo demás,
para Valle Inclán. Pero cita aquí, en otro tratado en el que De Luca, uno de estos autores clásicos del derecho mercado y el derecho mercantil, se refiere a su impugnada defensa como abogado de la Universitas Hebreorum contra el Monte de Piedad de Roma, que se había convertido en un coloso financiero, sostiene que el Papa, como príncipe, es decir, como gestor, como mandatario, como jefe de Estado, puede tolerar acciones condenables por la moral cristiana cuando existen razones de utilidad pública. Esto es lo que Orwell en 1984 llamó doble pensar. Bueno, doble pensar y doble hacer, porque claro, no es lo mismo hacer que pensar, indudablemente. Claro, no es lo mismo... bueno, iba a decir una barbaridad, pero no la voy a hacer. No es lo mismo imaginarlo que hacerlo, ¿no? Es decir, el Papa como jefe de Estado puede tolerar acciones condenadas por la moral cristiana cuando hay razones de utilidad pública. Aquí se utiliza el verbo existir en un sentido anglosajón, cuando existen razones, cuando hay razones de utilidad pública. Todo soberano tiene el derecho, y el derecho barra deber, claro, esto es muy hermenéutico, ¿no? Porque si es un derecho no es un deber. Pero claro, todo el soberano tiene el derecho o el deber, según contextos, de tomar medidas por el bien de su Estado y de tolerar incluso cosas condenadas por la ley moral para evitar males mayores. De ahí, por ejemplo, que se controlen los tipos de interés y el acceso del pueblo llano al pequeño crédito. Claro, esto es de órdago. Pero vamos a ver, esto es de órdago. Esto es casi, bueno, lo que hablábamos hace un momento, prohibir la práctica mercantil a un determinado sector de la población, en definitiva. Claro, esto, además de ser el doble pensar de Orwell, o el doble hacer de Orwell en 1984, es tremendo. Pero es que esto es la realidad, y lo contrario es vivir en un idealismo o en un tercer mundo semántico. La cuestión es si el hurto como infracción de la legislación positiva del Estado es algo que hay que combatir desde el derecho mercantil o es algo que hay que corromper desde un uso prevaricador del derecho mercantil. Y también si el hurto es una trampa ejecutada por los enemigos del comercio entre sí, porque los enemigos del comercio se engañen, o ejecutada por los amigos del comercio entre sí, porque los amigos del comercio también se engañen entre sí, o ante terceros, ante el consumidor. Es decir, el concepto de hurto al que hoy nos enfrentamos, básicamente, según Prodi, es el que implica atentar contra la legislación positiva del Estado, es decir, contra el derecho mercantil. Más allá incluso de las trampas que entre sí se hagan los amigos del comercio, como socios que incumplen lo que firman, o las trampas que puedan hacer los amigos del comercio como mercaderes que vendan mercancía fraudulenta a un presunto, un posible consumidor. Naturalmente todo eso y más es el hurto, y aquí es donde se queda y donde llega Prodi en su concepto de hurto. Pero como saben ustedes, yo tengo un concepto de hurto que va más allá del de Prodi, y el concepto de hurto que yo tengo y que considero que será el que la legislación tendrá que reconocer impotentemente, porque no podrá contrarrestarlo, el concepto de hurto que a mi juicio se va a imponer en la segunda mitad del siglo XXI, y ya me dirán si me equivoco o no los que sobrevivan a esta segunda mitad del siglo XXI, es que el poder entonces vigente, que a mi juicio ya no será el poder del Estado, sino el poder de los amigos del comercio, se orienta a privar al ser humano de cualquier posibilidad de propiedad privada que le genere un mínimo de productividad. Aquí vamos hacia un mundo donde la propiedad privada queda inhabilitada, queda imposibilitada. Vamos hacia la impotencia, no hacia la intenencia. No es que vayamos al no tener propiedad privada, es decir, a la intenencia de la propiedad privada, si se permite este neologismo, la intenencia de la propiedad privada. Vamos a la impotencia de la propiedad privada, es decir, que lo que usted tenga no le servirá para nada. Y es que, con perdón de la expresión, no es lo mismo tener una docena de vacas que tener una docena de perros de peluche, porque la productividad de unos y de otros animales es completamente diferente. No es lo mismo tener una granja de gallinas que tener
una granja de perros abandonados a los que nadie quiere, porque son productividades animales completamente diferentes. Entonces, aquí no vamos tanto a la intenencia, a la no tenencia de bienes privados que generen riqueza, cuanto a la impotencia de bienes privados que generen riqueza. Usted puede tener objetos inútiles, que son los que se le permitirá a usted tener, para que usted no pueda enriquecerse ni mínimamente, porque el monopolio de la riqueza, ya no el monopolio del dinero, sino el monopolio de la generación de productos útiles, no los va a tener ningún ser humano, los va a tener la República Internacional del Dinero, los van a tener esos bienes los amigos del comercio. Entonces, esto no es que esté bien o que esté mal, depende en qué bando esté usted, si está en el bando de los amigos del comercio o si no lo está. Y depende además de un tercer aspecto, de un tercer factor. Depende si usted está contento con lo que tiene, que es la tercera modalidad con la que se juega. De hecho, quienes pretenden imponer el salario emocional, pues hablan de tener determinadas prestaciones no remuneradas económicamente. Y estas prestaciones no remuneradas económicamente, por lo que se llama el salario emocional, son pues espacios de creatividad, conectividad, inteligencia emocional, ignorancia emocional. Son este tipo de cosas. Claro, si ustedes hablan de esto a alguien que haya nacido en 1950, los que comúnmente se identifican como los boomer, se tira por el suelo de risa. Es decir, un boomer lo que quiere es prestaciones de experiencia, llamadas trienios de antigüedad, quinquenios de docencia, sexenios de investigación, quiere una nómina estable y fija, y quiere prestaciones económicas a cambio de su trabajo. Ahora, claro, si a ustedes alguien les dice, si ustedes son un boomer y alguien les dice a ustedes, alguien que ha nacido en 1950, y le dicen, a usted le vamos a dar un salario emocional, y su salario tiene prestaciones que son creatividad, conectividad, espacios libres de humo, de tabaco, por ejemplo, o cosas de este tipo. Claro, esta persona que les oye esto, es que se parte de risa, pero es que se parte de risa completamente. Y lo que les preguntará es, ¿cuánto cobra usted por interpretar ese papel para hacerme creer a mí semejante tontería? Eso es lo que les preguntará el boomer. Otra cuestión es lo que ustedes crean que les puede responder un milenarista, es decir, alguien que se crea esto de la conectividad, de los espacios creativos o de la inteligencia emocional. Pero eso ya son dos mundos completamente diferentes. Entonces, claro, esto es bueno para los amigos del comercio si llegan a organizarlo así, que yo creo que sin ninguna duda lo van a organizar de ese modo, sin ningún problema. No es bueno para quienes, no formando parte del grupo de los amigos del comercio, tengan que sufrir esas consecuencias a su disgusto. Y es excelente para aquellas personas que consideren que el salario emocional consiste precisamente en ganar 4 duros, o 4 céntimos de euro, o de dólar, o de yen, o de lo que sea, porque a cambio lo que se tiene es conectividad, emotividad, inteligencia emocional y tiempo libre. ¿Para qué? Bueno, pues el que quiera entender, entiende, y el que no, pues que se dedique a pelearse con su vecino en internet o donde quiera. Pero el conocimiento tiene básicamente como objetivo la supervivencia del ser humano, la capacidad para que el ser humano se haga compatible con la realidad que le toca vivir, con el medio a través del cual tiene que sobrevivir, y no para pelearse y perder la salud estúpidamente y absurdamente en debates por completo inútiles. El conocimiento es lo que nos hace inteligentes, para hacernos compatibles con la realidad y para sobrevivir, no para hacer el idiota.